Muy bien, bienvenidos todos a esta nueva semana. El día de hoy vamos a hablar sobre un texto titulado La filosofía y su historia. Les agradezco a todos que cualquier inquietud que tengan mientras voy explicando la pueden ir escribiendo por el chat. Lo voy a mantener aquí abierto. Y si desean participar, intervenir, pueden levantar la mano y, y les doy la palabra. Por aquí veo que Rosario Elena está levantando la mano. Por favor, no, me comentas por el chat para ver. Listo. La filosofía y su historia. Este es un texto escrito por el filósofo colombiano Carlos B. Gutiérrez y nos acerca un poco más a la problemática que suscita la pregunta, ¿qué es la filosofía? A diferencia del diálogo anterior que vimos la semana pasada, en este ensayo la reflexión gira en torno al papel que juega la historia de la filosofía en la actividad filosófica. Y es que es importante que antes de empezar podamos diferenciar cuando hablamos de historia en general y cuando hablamos de la historia de la filosofía, pero también es necesario distinguir la historia de la filosofía misma. ¿Ok? Bueno, una de las primeras cosas que resalta en la lectura de Carlos Gutiérrez es la pregunta por la utilidad de la filosofía. Y es que eh, una gran parte de críticos de la filosofía, tanto desde la ciencia como al interior de la misma filosofía, han indicado que esta disciplina, que esta ciencia está como estática, ¿sí? Primero que ha habido una gran discusión sobre si es una ciencia o no es una ciencia, por eso les pongo aquí disciplina, ciencia y arte o arte, pero siempre vuelve sobre los mismos problemas, no avanza, y por eso ahí está este vehículo oxidado y viejo. Es como un carro que ya no funciona, no avanza, vuelve sobre sus mismos problemas. Cosa contraria a la ciencia, que evoluciona porque va superando los problemas que se le presenta en cada época. Y una vez la ciencia ha superado un problema, no tiene necesidad de volver sobre eso, porque tiene una teoría, tiene una práctica y tiene una tecnología que ofrecernos para poder enfrentar las nuevas problemáticas. Bueno, para poder comprender la relación entre la filosofía y la historia de la filosofía, es importante que tengamos en cuenta estas tres ideas que están aquí abajo. Primero, pensar la idea de progreso. ¿Cómo así el progreso? O sea, cuando nosotros hablamos de progreso, ¿qué nos estamos imaginando? ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando hablamos de progreso? Entonces, a la filosofía se le critica que cuenta con una historia muy, muy amplia. Imagínense, desde Sócrates hasta nuestra época, imagínense, desde antes de Sócrates, los presocráticos, estamos hablando entre el siglo VII y V antes de Cristo hasta nuestra época, todos esos milenios haciendo filosofía de lo que tenemos registro, y parece que la filosofía vuelve sobre los mismos problemas, no avanza. Entonces, nosotros estamos partiendo de una idea de progreso que va ligado o va ligada más bien a esa concepción industrial del mundo, un progreso lineal que marca un antes y un después, y ese progreso determina también eh, una separación entre lo viejo y lo nuevo, donde lo nuevo siempre es lo mejor y lo viejo pues ya no sirve, se vuelve obsoleto. Vamos a ver que con la filosofía esta idea de progreso parece que no encaja muy bien, porque si vamos a juzgar a la filosofía con la misma perspectiva con la que juzgamos eh, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, nos vamos a dar cuenta de que no es compatible ese criterio de juicio. Por lo tanto, se piensa que la filosofía no avanza porque estamos viéndola desde esta perspectiva lineal de un antes y un después, y de que un problema superado
ya no es un problema, sino que ahora viene otro problema distinto. Tenemos la idea de problemas filosóficos. En la lectura anterior, la semana pasada, estuvimos tratando de diferenciar qué es un problema filosófico de un problema científico práctico y de un problema formal teórico. Vimos que los problemas científico-prácticos son más que todo de tipo empírico, es decir, que dependen de la observación, de la verificación, del testeo, ¿sí? Mientras que los problemas formales son mucho más teóricos, como por ejemplo que se resuelven a nivel deductivo, pero los problemas filosóficos tenían la particularidad de que os podía involucrar ambos estilos o ser completamente diferentes, como lo es la pregunta por la justicia, por los derechos humanos, por la libertad, por el poder político. Son problemas ya de otra índole y que no se ciñen por un método específico. De hecho, vemos que si tenemos la oportunidad de leer distintos filósofos, vamos a ver que cada uno escribe con un estilo distinto. En últimas, aunque sea escritura argumentativa, no hay como una regla general para uno poder comprender cualquier tipo de texto filosófico, porque cada autor aborda los problemas desde una perspectiva distinta y planteando ideas diferentes. Y por último, para poder comprender la relación entre filosofía y su historia, es importante que tengamos en cuenta el contexto histórico y social. La filosofía no se puede estudiar separada de su historia. Son dos estudios distintos. Una cosa es estudiar o hacer la actividad filosófica y otra es la historia de la filosofía, pero ambas se complementan. Los problemas filosóficos, decíamos la vez pasada, que no se pueden ver de manera lineal, sino que más bien son como una espiral, si queremos hacer una gráfica en nuestra mente para imaginarnos los problemas filosóficos. ¿Cómo hace una espiral? Cuando vuelve sobre sí mismo, pero en una dirección distinta. Por lo tanto, ese volver a ese problema no es repetir el problema, porque es un abordaje diferente que le estamos dando a la cuestión. Y ya vamos a explicar esto un poco más a fondo. Voy a mantener el chat abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Muy bien. La filosofía es descalificada o desestimada al momento de comparar lo largo de su historia con sus aparentes pocos resultados. Y es que, digamos que eso no es una aseveración falsa, es una crítica que podemos recibir muy bien desde la filosofía en el sentido de que también es un llamado de atención que dice, bueno, filosofía, ¿qué pasa con los problemas actuales y qué pasa con lo que estás estudiando? Recordemos que hay multiplicidad de filosofías, no podríamos resumirlas todas en una sola, hay muchos estilos, ramificaciones de la filosofía, dependiendo del enfoque de estudio, pero la gran pregunta es, ¿qué está haciendo la filosofía para mantenerse tan actual como la ciencia contemporánea? Y en efecto vemos que algunos pensadores están abordando situaciones actuales, están pensando el momento histórico en el que nos encontramos y están tratando de ofrecer distintas respuestas para estas problemáticas. ¿Por qué parece que la filosofía no resuelve sus problemas? ¿Por qué cuando abordamos el problema de la justicia, de la libertad y de todo esto, volvemos siempre a los mismos autores antiguos, volvemos a hablar de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Kant, de Descartes? ¿Por qué hay que hablar de Hobbes y de toda esta gente que ya se murió y que tuvo su momento? Si hay también otros filósofos y pensadores de ahora que hablan de cosas parecidas o mejores o distintas. Gracias, Juanpi. Bueno, vamos
Permítame un momentico aquí. Muy bien, continuamos acá. Entonces, tenemos aquí esta cita que me gustaría que alguno de ustedes la leyera. Es una cita bastante extensa, entonces la vamos a leer en tres partes. A ver, una persona por acá puede ser Alessandro Matera. Bueno, profe. La relación de la filosofía con su historia tiene una historia cambiante. El esfuerzo teórico de los filósofos griegos se entendió inicialmente a sí mismo como actualización de posiciones precedentes. El alcance de la teoría de las ideas salió a relucir en la crítica de Platón a los pensadores presocráticos, en tanto que la metafísica de Aristóteles acendraó sus conceptos valiéndose de una historia ordenada de los problemas. Actualizar posiciones precedentes fue ganando luego la forma de comentarios e interpretaciones de textos clásicos, ejercicio que bajo el cristianismo terminó convertido en escolástica. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Andrea Gutiérrez, por favor. Hasta que el cultivo de la pertenencia a la historia se vio finalmente abolido con el advenimiento de la modernidad. La actitud moderna se perfiló en el momento en el que, al cabo de, ¡ah! De Al cabo de tanto, tanto, Aristóteles Dixit, espíritus renacentistas ávidos de descubrimientos, asumieron que la verdad era hija del tiempo, no de la autoridad, ciertos de saber más que los antiguos, porque el paso del tiempo les había enriquecido con muchas experiencias que éstos no tuvieron. Con la certeza de la incomparable superioridad de lo actual sobre lo pasado, la continuidad de la historia quedó en el entredicho ideológico. muy bien. Esta parte que está así en cursiva, que dice Aristóteles Dixit, quiere decir Aristóteles dijo, y porque antes se apelaba mucho a la autoridad de estos pensadores y la modernidad rompe un poco con esa autoridad. Ya no es porque la autoridad lo dijo, sino porque nosotros podemos demostrarlo. Y viene este último pedacito que lo puede leer María José Clavijo. Ok, profe. A partir de entonces, la historia dejó de ser la maestra de la vida para una conciencia cada vez más desentendida del pasado, desacreditado ahora como fase oscura e impropia de la humanidad, para una conciencia que, en plan de progreso, pasó a vivir el presente como delgado tabique que atraviesa a cada instante con la energía fija en el porvenir. Al incidir de manera tan radical al pasado del presente, la filosofía moderna privó a la historia de su poder real, reforzando el entusiasmo por una razón concebida como facultad de expresa fundamentación argumentativa, al margen de toda tradición, marginalidad que lo llevó a creerse atemporal. Gutiérrez, 2008. Bien, ahí lo que nos están explicando con esta extensa cita es que la filosofía es temporal,
depende de su historia. Entonces, uno no puede estudiar filosofía sin conocer su trasfondo y sin conocer el legado. Entonces, ¿qué pasó en la Edad Media y en el paso a la modernidad? Ya todos tenemos como algún referente y seguramente hemos escuchado de que la Edad Media es también llamada como la época de la oscuridad o el oscurantismo, no me acuerdo cómo se le dice ahora, pero el punto fue que el conocimiento cayó en una especie de abstracción donde las discusiones filosóficas se volvieron demasiado especulativas hasta el punto que parecía ya caer en lo absurdo. Pensadores como Descartes señalan esta crisis que está viviendo la filosofía y reconoce la necesidad de que la filosofía necesita un método como un método científico. A su vez, las ciencias también están en una crisis porque la autoridad en ese momento, la Iglesia Católica Romana, que ejercía mucho poder en los reinos europeos, no permitían que las ciencias avanzaran libremente. Entonces, se necesitaba una nueva perspectiva de la vida, una nueva perspectiva de la ciencia, romper con todas esas cadenas de la tradición y de la autoridad y poder darle vida a lo que conocemos como el libre pensamiento. Pero este movimiento intelectual de liberación también llevó consigo a que esa crítica sobre la filosofía como disciplina especulativa también se rompieran ciertos vínculos con la tradición. Sobre todo Descartes al criticar tanto la ciencia y la filosofía aristotélica genera una separación. Entonces ya Descartes no necesita eh, traer a colación a Aristóteles y revivir la voz de Aristóteles, sino que por medio de nuevas categorías comienza a pensar el mundo, comienza a pensar la ciencia y va dejando atrás ese legado filosófico. Esa perspectiva fue heredada a muchos filósofos de la modernidad y también muchos científicos y se configuró esta idea de que lo nuevo es lo que importa, ¿sí? Lo que vale. No debemos preocuparnos por lo pasado porque eso ya quedó atrás, entonces tenemos que pensar en términos de avance, ¿sí? De avanzar hacia adelante. Pero si nosotros pensamos más a fondo, esta idea de avanzar, de ir hacia adelante, del desarrollo tecnológico, es precisamente sí, una idea, es un imaginario, porque el tiempo nosotros lo podemos imaginar lineal, pero también el tiempo puede ser cíclico, ¿sí? Entonces la idea de que el tiempo empieza en 1 y termina en 2000, por ejemplo, es una convención, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en aquellos pueblos arcaicos que no tienen una concepción del tiempo lineal, sino que son cíclicos y el tiempo se repite y es como si fuera una repetición de espirales. Entonces, al hacer el tiempo lineal, los problemas científicos y los problemas filosóficos pierden esa espiralidad y comienzan a estar ubicados en épocas, en tiempos, y se genera un distanciamiento entre los problemas pensados por Aristóteles y los problemas que están enfrentando los nuevos filósofos. Vamos a ver acá. Ok, lo viejo versus nuevo. Esto ya se los expliqué, que es que a partir de esta concepción moderna, ya lo que es viejo deja de importar, parece ser inútil, deja de tener aplicación práctica y lo que más importa, lo que sí sirve, es lo nuevo. Y nosotros podríamos pensar, ¿será que es así siempre? ¿Será que siempre lo nuevo es mejor que lo viejo? ¿Realmente existe tal separación entre lo viejo y lo nuevo? Bueno, el naciente método científico entre los siglos XVI y XVIII, que es la época que se demarca cuando hablamos de la modernidad, genera esta idea de progreso que está vinculada directamente al desarrollo científico y tecnológico.
de la mano con la progresiva industrialización del mundo y la sociedad. Fíjense que cuando hablamos de industrialización, no solamente hacemos referencia a ese proceso de tecnificación de las actividades productivas, de la fábrica, del trabajo. No, la industrialización implica también una transformación de la vida cotidiana, porque es que esa industria, esas fábricas, ese trabajo, no se están desarrollando en un mundo aislado, se desarrollan en nuestro mundo y configuran nuestro mundo, determinan lo que es la normalidad y suministra lo que se consume en muchos sentidos, en diversos sentidos, para no decir todos los sentidos, produce todo lo que consumimos. Entonces, nuestro estilo de vida, la manera en cómo nosotros percibimos el mundo y tenemos nuestras experiencias, depende mucho de este proceso de industrialización. Como les comentaba hace un momento, no fue solo Descartes, sino muchos pensadores los que consideraron que la filosofía necesitaba convertirse en una ciencia, que necesitaba adquirir un método más científico. Y entre esos distintos pensadores tenemos los siguientes exponentes o más representativos: Descartes, Kant y Husserl, que es el personaje que ven aquí en la foto. Estos tres filósofos principalmente, que no fueron los únicos, mostraron un afán por hacer de la filosofía una disciplina científica, con un método preciso y fundamentado en las matemáticas, cuyas conclusiones pudieran ser verificables por medio de la deducción lógica. Y quizás muchos estaríamos de acuerdo en decir de que sí, la filosofía debe contar con un método, se debe tener como algo preciso y exacto para uno poder decir esto es igual a tal, y llegar a conclusiones sólidas, porque necesitamos verdades sólidas. De que la filosofía solamente se puede pensar en términos deductivos, lógicos y, en pocas palabras, pura argumentación racional. Pero así como quizá Martin Heidegger se preguntó, o sea, ¿qué pasa con el pensamiento poético? ¿Qué pasa con las artes? ¿Qué pasa con las otras formas de expresión humana? ¿Será que solamente hay filosofía en la formalidad cuando se habla lógicamente? ¿O también es posible filosofar a través de la poesía, de la literatura, del arte y de otras muchas expresiones humanas? Vamos a ver por acá. Steven Muñoz, por favor, colabóranos con la lectura de esta diapositiva. La disputa entre los viejos y los nuevos se enciende con cada nueva generación, que despiadadamente arruma entre lo viejo lo que hasta hace poco aún era nuevo. Y entre más nos acerquemos al momento actual, más rápido parecen sucederse los procesos de relegación. El más nuevo tiene cada vez que volverse decididamente contra los que para él son viejos. Él tiene que rechazar la suma de lo legado para que su propia palabra pueda ser oída. Muy bien, esto es parecido a la imagen de que, digamos que un pensador filosófico es como un árbol en medio de un bosque, pero para que otro pensador venga a habitar en ese bosque, entonces tiene que derrumbar el árbol anterior, destruirlo y sembrar y echar raíces y crecer como un nuevo árbol. Y parecería entonces que cada pensador viene y derrumba al otro para ponerse a sí mismo. Pero la realidad de la filosofía no puede ser acorde a esto, porque la filosofía viene a ser más como un ecosistema, donde cada uno de estos árboles, donde cada uno de estos pensadores tiene algo que aportar, aunque ya su tiempo haya pasado. Bueno, aquí vamos
a pensar sobre si todo esto que le han criticado a la filosofía, si la falta de método y la falta de respuestas precisas son una debilidad o son una fortaleza. María Victoria Gómez, por favor, ¿nos colaboras con la lectura? Debilidad o fortaleza. Las múltiples respuestas a la pregunta ¿para qué filosofía? Muestran la capacidad regenerativa de un saber no definitivo, que vuelve siempre sobre sus fundamentos histórico-conceptuales. Gutiérrez 2008. Muchas gracias. Bueno, aquí les pongo la imagen del ave fénix porque, o sea, ¿qué es lo típico o qué es lo característico del ave fénix? Pues se dice que tiene la particularidad de nacer o de renacer constantemente de sus cenizas. Y algo parecido podría suceder con la filosofía. Lo que nos dice aquí es vital, capacidad regenerativa. Entonces, eso nos ayuda a entender de que la filosofía, aunque parezca anticuada, difícil y abstracta, es una actividad o una disciplina que se reinterpreta constantemente. Ya nosotros podemos tratar de hacer un abanico de problemas que podríamos abordar desde la filosofía, desde asuntos personales que tienen que ver con la vida del individuo, como quién soy, cuál es mi propósito en este mundo, cómo manejar mis emociones, hasta problemas de otra índole, ya más de corte político, como qué es el poder político, cómo se legitima el poder político, por qué hay unos estados que son legítimos y hay otros estados que no son legítimos, ideologías políticas, también hay filosofía aplicada en la economía, en la literatura. Hay un montón de cosas que uno puede abordar desde la filosofía y el punto parece ser, o sea, ¿a qué se refieren cuando dicen que la filosofía vuelve sobre los mismos problemas? Porque ese es como el temita que siempre se señala. Y para poder llegar allá y desenredar esa maraña, vamos a hablar de la temporalidad de la filosofía. Entonces para resumir todo lo que les he dicho hasta el momento, vienen estos 3 puntos. El carácter temporal de la filosofía implica que las ideas planteadas por diversos pensadores sean falibles, incompletas e incluso modificables. Es decir, que no hay nadie que haya planteado una teoría filosófica perfecta o que lo haya pensado todo. Por eso aquí les pongo que nadie puede abarcar la totalidad del conocimiento. O sea, el fenómeno de la realidad, aquello que nosotros llamamos realidad, es tan inmenso que ninguna mente humana puede pensar la realidad en su totalidad, ¿sí? Nadie, por más inteligente que sea o por más genio y superdotado que sea, podría agotar todo lo que uno tiene que decir sobre la realidad, ya sea la realidad social, ya sea a nivel físico de salud, a nivel tecnológico, científico o a nivel, qué sé yo, más místico, astronómico, etcétera. No ha habido nadie que pueda, con una sola teoría, ya culminar todo ese trabajo de el conocer. Siempre hay una pregunta nueva que sale, siempre hay algo que dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque cuando la mente humana se ocupa de un asunto, se enfoca. Y quien quizás haya manejado alguna vez una cámara fotográfica, no solo las de celular, sino ya cámaras, se podrá dar cuenta que el lente hace enfoque. Y cuando enfoca un punto, desenfoca lo demás. Entonces, enfocarse en un punto es centrar la atención en algo, pero dejar de atender a lo que está alrededor. Significa desenfocar lo otro. Y muchas veces, aunque lo que se está enfocando es muy importante y puede dar respuesta a situaciones particulares que se están presentando ahora,
quizá lo que se desenfocó, lo que se dejó a un lado, también puede ser importante, quizá no para ese momento, sino para más adelante, ¿vale? Por eso los problemas filosóficos tienen relación con la época, la cultura en la que se desarrollan y las demás circunstancias sociales en las que se están desarrollando estas problemáticas. Ahora, ¿vuelve la filosofía sobre los mismos problemas? Lo más importante en la actividad filosófica es el hacer preguntas. A diferencia de otras disciplinas, donde lo que importa es llegar a una respuesta concreta que nos ayude a resolver una problemática particular y específica, el punto aquí es no tanto la respuesta, sino cómo hacemos la pregunta. Y ese es un problema al que nosotros nos enfrentamos en muchas áreas de nuestra vida, porque a veces por no saber preguntar bien, y no tanto preguntarle a otra persona, sino nosotros hacernos la pregunta, por no pensar bien la pregunta, no avanzamos en ciertas áreas de nuestra vida. Y en términos metodológicos o investigativos, cuando uno va a hacer una tesis o está haciendo una investigación, uno se da cuenta de que ya hay mucha gente que ha hablado de lo mismo, que ha hablado de este autor, que investigó este tema social, que investigó esta cuestión, que desarrolló esta tecnología, pero ¿dónde se da la innovación? O sea, ¿cómo innova uno en medio de un mundo donde prácticamente ya todo está creado? El truco está en qué clase de pregunta planteamos y cómo intentamos responder esa pregunta. Allí es donde se da el componente innovador de la filosofía y pues en últimas de toda innovación. No es tanto el mismo problema, sino cómo formulamos una pregunta y cómo vamos a intentar resolverla. Las preguntas configuran los problemas. Permítanme un momento y voy a cerrar la ventana porque parece ser que ahora se les dio por remodelar allá abajo. Muy bien. Entonces tenemos que en cada época y cultura, los filósofos han formulado distintas preguntas sobre problemas similares. Y es que la cuestión, por ejemplo, de la libertad no era igual en la época de Aristóteles que en la época de Descartes y mucho menos en nuestra época. Incluso si hablamos de los derechos de la mujer o sobre el tema de que si la mujer es inteligente o no, es una pregunta que dependiendo de la época, del contexto y de la cultura en la que se formule, va a tener abordajes diferentes y va a tener respuestas distintas. Y así pasa con muchas otras cuestiones del mundo, de la ciencia, de la vida y del mundo de las creencias. Bien. Vamos a ver a alguien que nos colabore aquí. Valentina Espitia. Filosofar es, por excelencia, el ejercicio del uso propio y libre de la razón, que culmina en la creatividad crítica. Quien llega a una tesis valiéndose de procedimientos de razón, abriga generalmente la convicción de la verdad de su tesis, la cual no es incompatible con la actitud crítica. Sí lo es, en cambio, que quien está convencido de la verdad de una tesis excluya la posibilidad de errar, y se niegue así a la continuidad de la crítica racional. Imagínense, miren lo que dice ahí. Quien llega a una tesis valiéndose de procedimientos de razón, es decir, de manera deductivo, lógica, abriga generalmente la convicción de la verdad de su tesis, lo cual no es incompatible con la actitud crítica. Eso quiere decir que si yo llego a una conclusión, llego a una tesis, pues yo estoy seguro de que eso es verdadero, de que lo que yo pensé es cierto, ¿sí?
Y eso no es incompatible con la actitud crítica. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos dicen aquí sí lo es decir, sí es incompatible, en cambio, que quien está convencido de la verdad de su tesis excluya la posibilidad de errar y se niegue a sí mismo la continuidad de la crítica racional? O sea, no es que yo llegue a una conclusión y solo porque soy yo y es mi conclusión y es mi tesis, es cierta y es verdadera. Esa es mi verdad y es irrefutable. No hay algo así. Siempre va a haber un error, siempre va a haber una postura distinta, porque como yo no soy capaz de pensarlo todo y de agotar la realidad con mi pensamiento, va a haber siempre otra persona que va a poder visualizar algo que yo no visualice y va a resaltar un problema que quizás yo no alcancé a pensar. O incluso puede encontrar errores que para mí fueron invisibles en el momento de formular mi tesis. Entonces, la actitud que nosotros tomamos al momento de enfrentar ese proceso crítico va a determinar el grado de aprendizaje que podemos tener de este tipo de ejercicio. Uno se vuelve muy celoso con sus ideas. Uno se vuelve muy celoso con las decisiones que uno toma, ¿sí? La clase pasada estábamos hablando de que normalmente la gente se pone rabiosa cuando le están señalando que lo que creen está mal. Cuando alguien te critica, sobre todo algo que tú has trabajado con tanto tiempo, digamos que te gusta la música y llevas un año entero practicando la guitarra o el canto y saliste a tocar en vivo por primera vez y sí, algunos te felicitaron y luego vienen otros y te dicen, no, pero mira que hiciste esto mal, te desafinaste aquí o no tuviste en cuenta el tiempo, te saliste del tiempo. Sí, uno lo acepta y todo, pero uno por dentro está como que, verdad. Y le da rabia, le da a uno cierta cosita. Y eso que llamamos miedo escénico es precisamente ese miedo a que nos critiquen, a que nos señalen nuestros errores. Pero si nosotros somos críticos y queremos aprovechar esa oportunidad para mejorar, en vez de sentirnos rabiosos o en vez de sentirnos avergonzados, lo único que podemos hacer es tener en cuenta esos comentarios, revisar qué pasó y tratar de mejorar lo más posible en esos detalles. Muy bien, el autor Carlos Gutiérrez nos plantea concebir a la filosofía de una manera distinta. Salirnos del esquema industrial moderno, de la idea de progreso, ¿sí? Ya no pensemos más en la filosofía como una línea de tiempo donde primero fue Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles y cada uno dijo esto y el uno se criticó al otro y ahora todo eso quedó atrás. No hay una linealidad. Veamos la filosofía como una actividad del espíritu. Y cuando decimos espíritu en filosofía nos referimos en términos modernos a la mente, una actividad de la mente humana. Una actividad que es regenerativa, reinterpretativa. No hay que despreciar el vínculo con las artes, la literatura y otras formas de expresión de los pensamientos. Ahí tengo que corregir la palabra pensamiento. ¿Por qué? Entonces vemos que ese afán de hacer que la filosofía se parezca a una ciencia exacta excluye otras formas de expresión, porque no todo lo que se entiende, o sea, no todas las cosas hay que decirlas de manera explícita para uno entenderlas, ¿no? A ver, pensemos en un ejemplo de una situación humana donde no necesitamos de palabras para transmitir un mensaje. Vamos a escribir nuestra respuesta en el chat.
repito la cuestión. Pensemos en una situación humana donde no necesitemos palabras para comunicar algo. Muy bien, por aquí algunas respuestas dicen una obra de arte. ¿Qué más? Una pintura o un baile, los gestos, una melodía, un abrazo, llorar, lenguaje corporal, señas. Entonces vemos que no siempre necesitamos decir las cosas de manera explícita, de manera lógica, ¿sí? Argumentativa. No siempre necesitamos plantear unas premisas bien estructuradas para llegar a una conclusión, para poder transmitir un mensaje, ¿sí? Esa famosa frase de que una imagen habla más que 1000 palabras, etcétera. Hay muchas situaciones, muchas cosas, o hasta con la mirada uno puede decirle a alguien si le tiene rabia o si quiere hacer otro tipo de cosas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la poesía. ¿Alguna vez han intentado explicar racionalmente lo que un poeta quiere decir? Y ahí es donde nos enfrentamos a un problema, porque es que ¿quién ha dicho que la poesía siempre hay que explicarla? Me acuerdo cuando me ponían a hacer ejercicio en el colegio de interprete este poema y nos ponían poemas de una monja que ahora no recuerdo, Sor María, no sé qué, que son unos poemas súper complejos y uno se puede romper la cabeza interpretando un poema de eso y tratando de explicar qué es lo que el autor o la autora quiso decir ahí. Pero el tema con las obras de arte, el tema con la poesía es que no necesariamente siempre hay que explicarlas. A veces basta con sentir, ¿sí? Y eso, ese sentir, la parte sensitiva del ser humano, ha sido algo que ha quedado a un lado en toda esta tradición científica moderna. Se privilegia lo racional por encima de lo sensitivo, porque lo sensitivo, al estar vinculado al cuerpo, a lo carnal, se considera que es inferior a lo racional e intangible. Pero vemos que en efecto, el sentir a veces llega mucho más allá de una explicación racional y teórica. Y hay diversos pensadores filosóficos que hoy en día consideran de que la filosofía no es exclusiva del método argumentativo, deductivo, lógico y científico. La filosofía también se da allí donde el pensamiento obra de manera poética, artística, ¿sí? Vamos a ver quién más por acá. Sebastián Camilo. Dígame, profe. ¿Puedes leernos esta diapositiva, por favor? Las ciencias tratan y tienen que tratar a su historia de manera diferente. La obligación del progreso está íntimamente relacionada con la limitación sistémica, mediante la cual defienden las ciencias su competencia para el segmento de lo real que les corresponde. Muy bien. Esto quiere decir
que el hecho de que la filosofía sea distinta a la ciencia no significa que una sea mejor que la otra. No quiere decir ahora que la ciencia tiene que ser como la filosofía o que la filosofía tiene que ser como la ciencia. La ciencia tiene unos métodos distintos y dentro de las ciencias, cada una en específico tiene un método particular, ¿sí? Las ciencias tratan y tienen que tratar a su historia de una manera distinta. Por ejemplo, si hoy una compañía de tecnología quiere desarrollar un nuevo teléfono, o sea, ya no es necesario volverse a los fundamentos de la informática, de las telecomunicaciones y volver a ese Nokia 5120 que en algún momento existió y que era la moda. No, ya no es necesario volver allá. Ya nos fijamos en lo más reciente, miramos qué es lo que es tendencia y cómo podemos innovar a partir de eso. Entonces, pocas veces la ciencia tiene que volver a su historia y volver a problematizar su historia. Eso no quiere decir ahora que no lo haga. Algunos científicos hacen investigación historia, y hay historia de la ciencia. Cada ciencia tiene su historia. Pero la manera en cómo se relaciona la ciencia y su historia es diferente a cómo lo hace la filosofía consigo misma. La regeneración y el arte de la pregunta. Cada vez que la filosofía problematiza sus fundamentos y vuelve sobre los mismos problemas, no está cayendo en absurdos y estancamientos, se está regenerando. Toda regeneración surge del hacer preguntas y por eso les pongo esta imagen de una habitación que está siendo remodelada. Porque uno diría, bueno, es la misma habitación, pero no es la misma habitación, porque ya no es del mismo color, ya las baldosas no son las mismas. De pronto cambié el cielo raso. Quizás hicimos una pequeña intervención y ya la mesa de la cocina no está ahí, sino que está de otro lado. Entonces, más o menos a eso nos referimos cuando decimos que la filosofía vuelve sobre sus problemas, pero se reinterpreta y se regenera. ¿Listo? Las cosas van cambiando. El mundo ha cambiado, pero sigue siendo el mismo planeta en el que estamos, ¿no? Los continentes y todo eso es el mismo espacio de hace 300 años, pero ya no es el mismo espacio a su vez. Una de las características fundamentales de la filosofía es la capacidad de asombro. Es fundamental el asombro. Y cuando nos hablan de los orígenes de la filosofía, es de esto de lo que nos hablan, de que esos primeros pensadores se asombraron de ciertos fenómenos y ese asombro es lo que llevó a la pregunta, a la duda. Tener capacidad de asombrarse por algo es tener la posibilidad de filosofar. Muchas veces en nuestra sociedad actual, los medios y todos estos factores externos a nosotros, en el entretenimiento, incluso hasta en el mismo sistema educativo, muchas veces cae en esta situación de que nos arrebatan la capacidad de asombrarnos por las cosas, porque nos tienen tan atiborrados de cosas que hay que hacer, como tenemos que tener un buen desempeño y tenemos que rendir. Entonces nos enfocamos tanto en rendir y en tener ese desempeño, en dar la respuesta correcta que nos está pidiendo el examen estandarizado, que perdemos la capacidad de asombrarnos incluso viendo el atardecer, de asombrarnos descubriendo algo que no sabíamos y ahí nos vamos quedando, nos vamos pasmando. El asombro surge cuando el saber propio se muestra insuficiente. Tal experiencia, sin embargo, no es cosa de ignorancia ingenua, ya que hay que contar con un cierto acopio de saber como trasfondo para poder reconocer carencias específicas. Esto quiere decir que para poder asombrarnos de algo debemos reconocer nuestros límites, debemos reconocer lo que, o sea, tenemos que tener, como dicen en inglés, un background, un trasfondo, un conocimiento base, pero a su vez debemos reconocer nuestras limitaciones, nuestras carencias, aquello que no conocemos y dejarnos asombrar por aquello que es desconocido.
nos han enseñado que lo desconocido hay que temerle, hay que tenerlo con cuidado porque lo desconocido puede ser peligroso, ¿sí? Esa doctrina de pensamiento te puede hacer ateo, te puede convertir en comunista, socialista o algo así, y no se trata de eso, se trata de uno poder aprender un poco de lo demás, ¿no? Y no es que uno se vaya a convertir en aquello que es extraño a lo de uno, sino romper un poco esas fronteras del yo, de lo propio, para alimentarse y crecer con la diferencia. Y bueno, estamos llegando ya un poco al final de esta presentación, del asombro al arte de preguntar. Creatividad para vislumbrar aquello que en determinado momento no había sido pensado con profundidad. Vamos a repetir eso. ¿Cómo pasamos de ese momento en el que nos asombramos por algo al arte de la pregunta? Entonces aquí nos dicen que es necesario tener creatividad para vislumbrar aquello que en determinado momento no había sido pensado con profundidad. Que se vuelve sobre los mismos problemas que la justicia, que la libertad, que los derechos, que la igualdad, que la equidad. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser humano? ¿Será que el ser humano es un animal político, un animal social? ¿O es una cosa pensante? ¿O es formador de mundo? ¿Será que el ser humano es hijo de Dios o producto de la evolución? ¿Es un animal o no es un animal? ¿Es un animal distinto a los otros? ¿Es mejor que los otros o es peor que los otros? ¿Es más inteligente y como es más inteligente entonces tiene derecho sobre los demás animales y sobre el mundo? ¿O es un ser arbitrario que se toma las cosas por capricho? Entonces, fíjense que son problemas que quizá ni la ciencia puede determinar, porque una respuesta biológica es que el ser humano es Homo sapiens y pertenece al reino animal, pero parece que el ser humano no se conforma con esa definición y por eso busca distintas maneras de entender su identidad, y ahí vemos el tema cultural, el tema sexual, muchas cosas que hacen parte de la identidad humana y de cómo el ser humano se ve a sí mismo, el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Hace unas cuantas décadas o siglos atrás era impensable, era absurdo pensar que una persona se pudiera cambiar de sexo, que nació hombre y pasara a ser mujer, o al contrario. Hoy en día es una posibilidad, y no solamente es una posibilidad, sino que ya es algo de lo cual, si estamos en desacuerdo, puede generar mucha polémica. Entonces, vemos que el ser humano va transformando su forma de ser, su forma de vivir esa relación con el mundo y la naturaleza y con los demás seres humanos, y va estableciendo nuevos códigos, nuevas normas, leyes distintas, porque cada época responde a circunstancias diferentes. Y tratar de solucionar los problemas de una época de la misma manera como se hizo en otra época determinada puede ser catastrófico. Puede que recurramos a pensadores del pasado para analizar la libertad, para analizar la política y todo eso, pero cada época requiere de una cierta creatividad para uno pensar lo que en determinado momento no fue pensado con profundidad. El hecho de que toda interpretación deba plegarse, es decir, estar vinculada a la situación hermenéutica a la que pertenece, y por hermenéutica leamos interpretativo, la situación interpretativa a la que pertenece, no relativiza en lo más mínimo su pretensión de verdad. Entonces podríamos decir que, como en la filosofía cada quien puede tener un punto de vista distinto, entonces todo es relativo. Entonces, como todo es relativo, para ti lo que es bueno, para mí puede ser malo, y al contrario. Aquí lo que nos están diciendo es que no se trata de un relativismo. Se trata más bien de que cada situación particular, cada problema, cada época, cada contexto requiere de una interpretación
que se ajusta a eso que se está tratando de responder en esas circunstancias dadas. ¿Son eternos los problemas de la filosofía? Por aquí Santiago Vázquez podría leernos esta frase. Son eternos los problemas de la filosofía. Para poner en evidencia el dogmatismo envuelto en semejante concepción, remitámonos al problema de la libertad, supuestamente idéntico a través del tiempo, ya que siempre se plantea de nuevo, puesto que ninguna solución posible es capaz de hacerlo desaparecer. ¿Es el problema de la libertad realmente el mismo en todas las épocas? Pues ahí nos están respondiendo de una u otra forma. ¿Es el problema de la libertad realmente el mismo en todas las épocas? Cuando aquí en Colombia se debatía sobre la libertad de los esclavos, hubo mucha gente que estuvo en contra y que le parecía que el tema de la libertad de los esclavos era absurdo y peligroso. Primero porque muchas familias de bien se iban a ver afectadas porque su negocio dependía del tráfico de esclavos y de que los esclavos les trabajaran en las fincas y produjeran. A su vez estaba el miedo social, ¿cómo van a liberar a toda esa gente? Pero ya hoy en día tenemos una perspectiva muy distinta de lo que significa la libertad. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a otro problema, ¿no? Que quizás no todo el mundo alcanza a darse cuenta y es, listo, ya no estamos esclavizados como estaban los esclavos traídos de África y los indios, pero resulta que ahora tú quieres comprar algo y como a la mayoría de mortales no nos alcanza el sueldo, entonces para poder comprar eso tenemos que endeudarnos. Porque si no tienes tú los medios, entonces no te preocupes. Aquí hay una entidad que te resuelve ese problema y te permite acceder a ese carro, te permite acceder a esa carrera, pero tú terminas pagando el precio original 3 veces por encima. Y si vamos más lejos, los países para poder prosperar de alguna u otra manera tienen que endeudarse con otros países. Y al endeudarse, tienen que adquirir ciertas condiciones que modifican sus políticas internas. Entonces, para poder acceder a tal comunidad política de estados, se tienen que hacer ciertos ajustes a nivel interno. El país asume una deuda y esa deuda implica que ese estado endeudado ceda autoridad, ceda soberanía al estado con el que tiene la deuda. Entonces no puede ser plenamente libre porque está condicionado. Y la pregunta es esa, ¿será que en este mundo actual, donde podemos elegir en qué restaurante comer, donde podemos viajar a cualquier parte del mundo, entre comillas, y donde podemos hacer lo que queramos y podemos conseguirlo todo, ¿en realidad somos libres o estamos siendo esclavos de los intereses de otro grupo de personas? Estamos trabajándole a otros, no solamente porque el uno sea empleado de otro, sino porque estoy endeudado, el país está endeudado. ¿Será que ahí hay plena libertad? Entonces, vemos que ese tema se puede abordar desde muchos enfoques. Desde el tema del aborto, que se vincula con muchos temas, ya sea desde el derecho, la medicina, la religión. También se puede hablar de libertad en ese caso. Entonces vemos que los problemas no son siempre los mismos problemas. ¿Qué clase de saber es la filosofía? La filosofía es un tipo de saber
que se nutre constantemente del diálogo. Y por diálogo no solo se entiende la conversación en viva voz de dos o más personas, sino el diálogo que es posible establecer cuando se discuten textos. Recordemos a Platón. Cuando nos hablan de los textos de Platón, básicamente vemos que casi todos son diálogos, situaciones donde Sócrates está hablando con otros pensadores de la época, hasta el punto que se ha dicho que Sócrates fue una invención de Platón, pero hay muchos otros pensadores que hacen alusión a Sócrates. Sócrates no escribió ni un solo texto y la mayor fuente sobre Sócrates es Platón. Entonces, por eso, si ustedes siguen estudiando filosofía, si siguen viendo cursos de filosofía y ven a Platón por ahí, siempre van a decir, Platón hace decir a Sócrates, y no es porque lo haya obligado, sino porque a la final no sabemos qué tanto de lo que dice Sócrates ahí es de Sócrates o de Platón. Pero el punto es que la filosofía vive del diálogo. Y el diálogo no solamente como una conversación en persona, ¿sí? Cuando uno está hablando con sus compañeros, con sus amigos, y están teniendo una discusión sobre un tema y cada quien está dando su punto de vista, sino que también es posible dialogar con los libros. Una vez leyendo la biografía de un filósofo me encontré con una expresión muy bonita que era, este biógrafo decía, Derrida, que es el filósofo del cual hicieron la biografía, Derrida se ha convertido en mi amigo póstumo. Eso quiere decir de que, aunque Derrida ya se haya muerto y Derrida no pueda conocer a las personas que vayan a leer sus obras, ha dejado su voz, ha dejado su pensamiento en esos textos y la persona viva que se acerca a ese documento puede, de alguna u otra manera, generar un vínculo con el pensamiento allí reflejado. Otro filósofo muy interesante, apellido Gadamer, decía que leer es dejar que le hablen a uno. Y a mí siempre me parece muy curioso cuando mis estudiantes que no están muy acostumbrados a leer en grandes cantidades o leer tan críticamente, me dicen, pero es que me da sueño, es que me da flojera, es que me distraigo mucho. Entonces es difícil leer tanto porque me aburro, me da incomodidad, me da sueño, no entiendo, me pierdo, ¿sí? Y es que imagínense una conversación así en viva voz, tú y yo estamos hablando y yo te estoy diciendo algo que para mí es muy importante, pero tú no me estás prestando atención. Estás viendo el celular, estás pendiente de la persona que está pasando por ahí. ¿Cómo? O sea, obviamente no vas a entender nada de lo que te estoy diciendo. La conversación se vuelve aburrida, da flojera y seguramente yo voy a sentir un poco de rabia o de decepción. Igual pasará con ustedes. Si ustedes me están hablando a mí y yo no les presto atención, se van a indignar. Entonces, con la lectura pasa algo semejante, es dejar que le hablen a uno, es prestarle atención. Nosotros vivimos en la modalidad yo hablo, entonces no escucho. Y ese es nuestro mayor problema, no solo a nivel académico, sino sobre todo a nivel personal. No nos gusta escuchar, nos cuesta. Es difícil para nosotros escuchar a los demás, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los buenos amigos, porque preferimos escuchar lo que nos conviene. Entonces, no escuchamos, sino que siempre estamos emitiendo una señal. Tenemos mucho ruido por dentro, más ruido que el que hace afuera. Entonces, como tenemos tanto ruido en nuestro interior, no escuchamos. La filosofía lo que te dice es, cálmate. Haz silencio un momento, detente un momento y deja de hablar, deja de querer responderlo todo, escucha, deja que te hablen.
Y en eso consiste el diálogo filosófico. Cuando tú tomas un texto y dejas la pretensión de querer saberlo todo y de querer estar hablando y de estar diciendo cosas, haz silencio un momento y escucha lo que tengo para decirte. Cuando uno escucha y uno deja que le hablen, uno empieza a relacionar las ideas, empieza a conectar conceptos y se hace más fácil la comprensión. A ver, alguien que nos lea esta frasecita. Si no permitimos que los argumentos de otros contiendan con los nuestros, quedaremos condenados a prisión perpetua en lo propio, en lo de siempre. Gutiérrez, 2008. Muy bien, gracias. Y esto es muy simple. Quiere decir que si yo siempre creo que tengo la razón y todas mis ideas son geniales, ¿qué creen que va a pasar conmigo? Por ejemplo, si estamos trabajando en un grupo y tenemos que crear un proyecto y yo solamente valoro mis propias ideas, ¿cómo va a ser el ambiente de trabajo en grupo? A ver quién responde. Por acá dicen conflictivo, tenso, pesado, no habrá cooperación. En efecto, porque es que es absurdo que en un equipo de trabajo, ¿sí?, solamente uno tenga la razón y solamente se valore la opinión de uno. Y si soy un jefe en una empresa y actúo de esa manera, pues va a pasar lo mismo. Mis empleados solamente me van a tener miedo, pero no me van a tener respeto. Entonces, el aparente respeto que voy a ver es un respeto, pero por miedo a que los eche, hasta que alguno se canse y consiga otro trabajo y me diga lo que tenga que decirme. Pero si yo no soy capaz de reconocer la razón en los argumentos de otros, si no confronto mis ideas a las ideas de otros, siempre voy a estar encerrado en mí mismo, en lo propio, en lo de siempre, en el egoísmo. Es importante que reconozcamos entonces que no somos perfectos, que no lo sabemos todo. Y esa es una actitud que nos debe acompañar hasta el final de nuestras vidas. No es que porque ya hice una maestría y porque ya hice un doctorado, entonces yo sé más que todo el mundo. No. Tú no sabes si la conversación con ese campesino que ni siquiera llegó a cuarto de primaria te termine enseñando más que una clase universitaria de la universidad más prestigiosa del mundo con los mejores profesores más calificados que tienen publicaciones en las mejores revistas del mundo. No. No se trata de títulos, no se trata de cuánto conocimiento he acaparado. Se trata de saber escuchar en cualquier parte. Porque a veces las cosas más bonitas y las cosas más impresionantes no vienen de las personas más ilustres y con más títulos. A veces esas cosas más bonitas y más impresionantes florecen en las personas más simples. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que dejar ese egoísmo de querer tener la razón siempre. No siempre podemos tener la razón. Hay que reconocer cuando fallamos. Porque si no reconocemos cuando fallamos, si no reconocemos nuestros errores, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a crecer? No se puede. A ver, por acá en el chat le están diciendo algo. Sí, por supuesto. Bueno,
Yo creo que esta ya es la última diapositiva. Déjenme ver. Sí. La experiencia del diálogo transforma a quienes participan del intercambio crítico de opiniones y genera aprendizaje. En algún momento me dijeron esta frase y es: todo diálogo transforma. ¿Por qué? Porque tú entras con una configuración mental, tú entras a ese diálogo con unas ideas, con una perspectiva sobre la vida, pero ese diálogo, si es fructífero, en algo te cambia, así sea mínimo. Y cuando digo diálogo me refiero a cualquier tipo de conversación, desde la más ociosa hasta la más ilustre, por así decir. Ya sea una conversación de temas espirituales sobre Dios, ya sea una conversación filosófica o científica, o una conversación de corte sexual, etcétera, siempre hay algo que se aprende del otro. Ya seamos nosotros quienes compartimos una información reveladora o la recibimos, e incluso si eres tú quien está asumiendo ese papel como de liderazgo en la conversación y es quien está explicando una cuestión, también aprendes de ese proceso por las preguntas que te hace el otro, por las reflexiones a las que llega la otra persona. Y lo más bonito es que cuando escuchamos, cuando nos dejamos hablar, es cuando nuestro ser completo más está abierto a la transformación. Eso mismo pasa cuando leemos. Cuando lees un libro, tu mundo cambia. Sobre todo si le prestaste atención al libro, si te dejaste llevar por el libro. Puede que sea un libro académico o puede que sea un libro de entretenimiento, de literatura, de poesía, de cuentos, no importa. Cuando tú lees una información, eso entra en tu mente y comienza a configurar tu pensamiento de otra manera. Entonces, jóvenes, esta fue la sesión del día de hoy. Quedo atento a sus preguntas, a sus inquietudes. En Google Classroom hay 2 o 3 preguntas que las pueden responder para el día jueves. Les recuerdo que esas preguntas son formativas, son para ir practicando, para conocer mejor, para apropiarse más del tema, y quizás algunas de esas preguntas puedan salir en parciales. Entonces es importante que las resuelvan para que estén más conectados con lo que estamos discutiendo. Pero en ese momento voy a dejar de grabar